Ya yo estaba terminando la idea, así que solo quería decir la frase final de este testimonito pequeñito que es, Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos abandona como misioneros, nunca nos abandona como misioneros. Gracias, hermano. La verdad también, cada carisma, el trabajo de cada carisma, el trabajo misionero de cada carisma, aunque todos somos católicos, pero hay diferencias. Por ejemplo, los combonianos tienen este don del trabajo con las comunidades afros en Ecuador, los afroecuatorianos. Ellos hicieron un trabajo muy importante como misioneros combonianos para ayudar a las comunidades afroecuatorianas y yo veo que ellos tuvieron mucho éxito con este trabajo específicamente en el sur de Guayaquil, también fuera en Brasil también, en Brasil los combonianos existen y hicieron un trabajo muy importante. Eh, los claretianos también, bueno, pero los claretianos tienen otro don que es el trabajo con los pobres, ¿no? El trabajo con los pobres y eh, enseñarles, darles conocimiento. Siempre hacen talleres bíblicas para enseñar a los pobres y te enseñan algo muy importante, no solo ayuda de comida o ayuda de dinero, sí, ayudan claramente. Cada parroquia claretiana ayuda a 40 familias, 50 familias, pero también enseña, hace talleres bíblicos y intenta enseñar eh, a la gente cómo ser líderes. Así que esta formación de líderes es, eh, es una misión o submisión de los misioneros claretianos. Eso ayuda mucho también a la misión, porque yo no quiero que la gente que yo visito como misionero sean dependientes de mí siempre. Yo quiero que ellos sean líderes, ya yo los ayudo y de allí ellos siguen ayudándose a sí mismos. Esto es el éxito, que yo me voy y ya estoy seguro que ya la gente que yo he visitado como misionero, le invité a seguir a Jesucristo y también le invité a seguir los valores claretianos de ser líderes, de propagar la palabra de Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermano Ibrahim. Adelante, Juanito. Bien, bien, gracias hermano, gracias, muchas bendiciones y ese trabajo. El hermano es de Egipto, ¿no? Pero ya es ecuatoriano hace rato y conoce muy bien nuestra realidad. Él ha sido Sí, uno de los... este punto, yo no he hablado de este punto por el tiempo. Ah, Si sí, quieres que sí, sí. extiendo, sí, puedo No, no, extender, pero tú me dijiste que el testimonio sea pequeñito. Sí, 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 hermano, no se preocupe. Ya habrá otro momentito, ojalá. Hermano listo. Franklin, bienvenido. Franklin trabaja en la UTPL de Loja, enseña humanismo. Bueno, él nos va a explicar un poco mejor. Adelante, Franklin. Gracias, gracias, buenas noches con todos. Bueno, primero, después de escucharles, yo me quedo pequeñito con las cosas que pueda compartirles. Pero bueno, quiero decirles rápidamente que yo empecé en la renovación carismática católica. Ya ahí empecé mi formación desde adolescente. Más adelante tuve la oportunidad de conocer a los padres salesianos y me invitaron a hacer una misión, ¿ya? Tuve la oportunidad de trabajar en la frontera con el Perú, en Miazal específicamente, pues fue justamente cuando fue la guerra del Cenepa. En plena guerra yo estuve en la frontera y cuando salíamos pues ya tuvimos que evacuar el lugar, era una zona de conflicto
teníamos que ir cantando el himno nacional en algunos lugares. Y pues bueno, después nos lograron sacar del lugar, bueno, y creo que fue una experiencia muy bonita cuando se hizo esta misión, sobre todo con los padres salesianos. Más adelante tuve la oportunidad de trabajar en pastoral juvenil, específicamente con un sacerdote que precisamente hoy está en la arquidiócesis de Guayaquil. Se trata del padre Juan Bisuete, a quien debo mucho de mi formación. Y él ha sido pues quien nos motivó, sobre todo en temas de misión, desde que apenas entramos, ya nos mandaba a actividades misioneras con más jóvenes, específicamente a las zonas de los Shoah en el sector de Palora, en la provincia de Morona, Santiago, y también en la provincia de Pastaza. Entonces, por ahí empezamos ya el trabajo misionero. Más adelante logramos encontrarnos con los Jóvenes Sin Fronteras. Y ese encuentro, pues, fue un encuentro que nos marcó la vida, ¿no? La dinámica, bueno, por ahí le conocí a Ángel, y a eso estoy hablando desde hace mucho tiempo antes, cuando éramos, como dicen por ahí, los Sin Fronteras, ¿no? Cuando éramos Más joven jóvenes y tú, bellos. Ahora ya más joven. ahora solo somos bellos ahora, ¿no? Entonces, en ese tiempo empezamos a conocer de la misión. El padre Patricio Byrne era quien nos motivaba para seguir eh, orando por las misiones, apoyando las misiones, y se hizo un trabajo muy bonito en ese tiempo. Más adelante, con Jóvenes Sin Fronteras, yo me quedé ya ahí como militante de Jóvenes Sin Fronteras. Posterior, fui coordinador nacional de Jóvenes Sin Fronteras, y más adelante, pues también cumplí un rol de asesor. Eh, bueno, cuando yo estuve en la misión en Morona, Santiago, con las comunidades Shuar, ahí hubo una gran necesidad como misionero, ¿no? Es que tuve mucha dificultad para hablar de Dios a las personas. Ahí nació una vocación junto con la vocación misionera, y que era la de buscar las maneras pedagógicas para hablar de Dios. Entonces yo sentí ahí un llamado de ser docente. Yo me he consagrado a la docencia por muchos años, y es ahí y desde ahí que he venido ejerciendo mi labor docente. Soy maestro, y de ahí he podido trabajar por varios años en el tema de formación de jóvenes, y también pues en formación humanística. Bien, más adelante tuve la bendición de Dios de conocer a quien hoy es mi esposa, y pues bueno, y ahí un poco cambió el panorama. Empezamos junto con ella, formamos nuestro hogar, y ahora me encuentro en la ciudad de Loja, y es aquí donde que pues también este llamado no se ha perdido, y hemos continuado con lo que es la formación de jóvenes. Estoy actualmente trabajando en la Universidad Técnica Particular de Loja, donde he podido conocer a grandes personas, grandes seres humanos, y también he podido formarme. En la actualidad doy las asignaturas de Humanismo, Universidad y Cultura, la asignatura de Antropología Filosófica. Son estas asignaturas como que más fuertes, las que he venido trabajando en estos últimos 4 años desde que me encuentro acá. Y el encuentro con los jóvenes, y es ahí donde que quiero un poco centrar mi testimonio, es en los desafíos. Precisamente cuando llegaba la invitación de Juan sobre los desafíos de la misión de hoy, decía, bueno, y aquí podía aportar un poquito desde la experiencia de trabajar ya con jóvenes universitarios y sobre sus perspectivas de vida. Eh, Bien, puedo decir entonces de que en un estudio reciente que se hizo, encontramos que muchos jóvenes entran a seguir sus estudios superiores, pero sin proyectos de vida, porque ya les tocó. Y esta es una situación muy delicada, porque hablamos de que hay un buen número de jóvenes que que quieren continuar su vida, pero no existe proyectos. Se habla de Dios, pero de manera pasiva. Conocen algo de Dios. Algunos pues recibieron los sacramentos, fueron bautizados, recibieron la confirmación, y hasta ahí llegó su formación religiosa, y no hay nada más después de esto, ¿no?
encontramos jóvenes que viven en soledad. De hecho, ahí se ha escuchado, bueno, no específicamente en la universidad, pero sí hay un buen número de jóvenes que se suicidan. Y cada vez que yo escucho que un joven se ha suicidado, a mí me duele mucho porque de sí es como que se nos va una vida, se nos va un misionero, se nos va una persona que a quien podíamos haber hablado algo de Dios, ¿no? Hay grandes situaciones, jóvenes también llenos de ideologías, eh, que, que los medios de comunicación, que los ambientes que ellos viven, eh, pues han sido de alguna manera adoctrinados de esta forma de pensar. Me he encontrado en el aula con muchos estudiantes ateos con quienes hemos compartido, hemos conversado, ¿no? Y que también se les ha hablado de Dios a ellos y que han sido muy respetuosos y han tenido la apertura de escuchar. Hemos también encontrado personas que consumen alcohol, que consumen también drogas. Hemos encontrado jóvenes que viven los valores de manera relativa, según sus conveniencias. Yo creo que esa es un poco la situación que se va viendo. Yo creo que ustedes desde su experiencia también misionera van viendo situaciones que hay que irle dando la cara. Resalto mucho lo que dijo el hermano Oscar al inicio de su presentación. Él habló algo muy importante sobre el tema de la formación. Es necesario que en la actualidad nos vayamos formando, que nos vayamos preparando. Creo que los desafíos que se va presentando ahora en en la misión, los horizontes son nuevos. Hay una nueva juventud que viene, donde que da pena decir esto, pero donde que Jesús no pinta, ¿no? Donde que Jesús no pinta. Es necesario hablarles de Dios a estos jóvenes, a estas personas. Eh, si bien es cierto, la misión es salir, ¿no? Salir de nuestro metro cuadrado y que ojalá podamos ir más allá de nuestras fronteras, así como muchos de ustedes lo han hecho, pero también aquí hay una necesidad eh, de reevangelizar nuestros jóvenes, familias destruidas, ¿no? Hay muchas familias destruidas, chicos que no han visto a sus padres, ¿no? Chicos que están peleados con sus padres. Hay mucho dolor en ellos, hay mucha soledad. Entonces ahí es necesario un misionero quien esté dispuesto a amar a los jóvenes y no solamente ser su amigo. Eh, yo creo que hay que ser el modelo que el joven necesita. Y qué mejor que un misionero que pueda ser ese modelo que este joven necesita. Los jóvenes tienen muchos amigos, y lamentablemente, pues amigos también con un sinnúmero de problemas. Los jóvenes no necesitan amigos, necesitan modelos, personas así como ustedes, misioneros, que han abrazado la vida de Cristo, que han abrazado su mensaje y lo van presentando a las gentes, a las personas, a los pueblos, a las culturas. Necesitamos jóvenes y personas y misioneros comprometidos también para que presten atención a la evangelización juvenil, puesto de que yo me ponía a pensar precisamente ahora en oración, qué va a pasar con nuestra misión si no formamos a los jóvenes, ¿no? Les decía hace rato, antes éramos jóvenes y bellos, ahora solo quedamos bellos, y es que ya también los años van pasando factura, ¿no? Ya no tenemos tal vez, bueno, algunos sí, otros no, no puedo encasillar a todos, pero la misma dinámica y la misma fuerza con la que de pronto hace años atrás hacíamos animación misionera y esta semana estábamos en Quito y la otra semana estábamos en Cuenca y entre semana estábamos en Esmeraldas y después en Guayaquil y después en Manabí y después en Misiones en la frontera y hemos hecho una actividad con jóvenes y fronteras por todo lado, pero como que ahora no- nos cuesta un poquito hacerlo, ¿no? Porque ya tenemos otras responsabilidades, otras situaciones. Lo que quiero simplemente concluir que hay mucha soledad. Y este dato de la soledad que les cuento es que recientemente se dijo en una exposición del Congreso de Familias que tuvimos recientemente aquí en la universidad,
donde que el responsable de la conferencia dio este dato, ¿no? Hay muchos jóvenes que viven en soledad, no están sus padres. Y esa es la nueva juventud, ¿no? Esos son los nuevos espacios de evangelización y los nuevos desafíos que tenemos. Pues nada más, solamente eso cortito creo que eh, por ahora dejamos ahí, porque creo que hay mucho todavía por hablar. Gracias por su atención. Gracias, Franklin, gracias, hermano, gracias por esa disponibilidad tuya, por ese trabajo, por todo, por ese encuentro con los jóvenes que hace tanta falta, ¿no? Está la hermana Silvia Vargas. Ella nos va a hacer una pequeña introducción sobre la conversión de las poblaciones indígenas, educación, salud y desarrollo, y además va a añadir su testimonio. Adelante, hermana Silvia. Ok, gracias. Buenas noches de nuevo a todos y a todas. Muy bien, un poquito escuchándolos ya a ustedes, ¿verdad? Desde la experiencia y desde todos aquellos que van viviendo y vamos viviendo, ¿no? Es interesante recalcar que una de las cosas de por qué hoy en día el conocer a Dios puede ser tan pobre es por eso, ¿verdad? Porque hemos sido catequizados a la fuerza, no evangelizados desde el amor y de un encuentro personal. Entonces, no olvidemos que el cristianismo viene a las Américas cuando Colón decide, ¿no? Cuando comenzó toda esta era de expandirse, de conquistar, de conocer, cuando comenzando en el siglo XVI y duró hasta el siglo XIX. O sea, pueden imaginarse cuántos siglos, por cuántos siglos el continente estuvo, ¿no verdad? Bajo la influencia. No vamos a hablar solamente del sometimiento, porque hubieron aspectos positivos, ¿no? Pero bajo la influencia de lo que era la iglesia. Y pues lamentablemente, después de que la iglesia había enfrentado unas cruzadas, pues miraron la cara hacia otro punto, porque era la era de las conquistas. Portugal, España, y es así que llegan a nuestros continentes estos reinados con bulas papales, o sea, con autorización del Papa, para poder, ¿cómo se llama? Poder conocer, reconocer el sitio. Y si hay personas, pues tener también, ¿qué cosa? Darles a conocer el mensaje cristiano, ¿no? Que no olvidemos que este mensaje, como yo lo venía diciendo del origen de la iglesia, ¿no? Este mensaje fue como que cada vez más alejándose del origen, que era Cristo, el amor, la misión, el estar con Él e ir a predicar. Entonces nos dedicamos al evangelizar, pero sin el contexto del amor y el contexto de la entrega. La humildad, como lo han dicho ustedes, me gusta mucho lo que han dicho todos, ¿no? La falta de humildad y eso, o sea, se perdió un poco esto. Entonces, ¿qué sucede? Llegan a la tierra, a Latinoamérica, y a pesar que no olvidemos, o ya lo sabemos, o ya no podemos negar eso, seríamos ya como que o ignorantes en eso, ¿no? De que había sociedades muy avanzadas, los mayas, los aztecas, con sociedades que podían abastecer, alimentar a sus comunidades. Sin embargo, para los cristianos de esa época, los católicos tenían prácticas salvajes que iban en disonancia con el evangelio. Entonces, ¿qué sucede? El Papa autorizaba a la evangelización, pero como comenzó la evangelización fue un poco tosca, ¿verdad? Una de las formas que comenzaron fueron las misiones, las famosas misiones que hemos escuchado. Hay estas películas, La Misión, por ejemplo, las misiones que comenzaron los jesuitas y diferentes congregaciones religiosas, en donde sabemos que se ubicaban en ciertos puntos. Muchos puntos eran muy peligrosos. ¿Cómo llegaban estas personas? Intentaban, el primer contacto que lograban era insertarse en la comunidad y que ellos, más, sobre todo antes de que ellos aprender la lengua indígena, era que los indígenas aprendieran la lengua de los colonizadores, ¿de verdad? Luego de esto que sucedió, y ya cuando comenzaba ese diálogo entre ambos, quisieron los evangelizadores las traducciones de las Biblias. Eso es uno de los aspectos positivos que vamos viendo, ¿no? En la Biblia se traducen en las lenguas. Pero ¿qué sucede? Comienzan a haber estas misiones en donde sí van a muchos aspectos positivos, como la educación, ¿no es verdad? El conocimiento de las ciencias. Ahí comenzamos a darnos cuenta que hay indígenas que comienzan a conocer otro mundo también, ¿no es verdad? Y comienzan a avanzar en la formación. Ok, pero ¿qué sucede? Cuando llegan también los españoles vienen con la idea de colonizar, de explotar, y lamentablemente muchas de estas cosas sucedieron en nombre de Dios, ¿no es verdad? Explotar, colonizar. Y encontraron a estas personas como tenían que evangelizar,
¿no es verdad?, a estas personas que tenían que hacer. Para crear las misiones necesitaban manos de obra. ¿Cuál era la mano de obra barata? El pueblo indígena. No olvidemos que más adelante, después vendrían la esclavitud, los africanos, ¿no? Pero por el momento están los indígenas, ¿no? Manos de obra barata. ¿Qué hace qué cosa? Comienzan a pesar que había la promesa o había la regla bajo una de las bulas que todo indígena, por el hecho de ser colonizado, evangelizado, tenía acceso a España. Todo quedó en teoría, pero no se realizó, ¿de verdad? Entonces comienza todo este tipo de no proponer el evangelio, ¿de verdad? Como ustedes lo han dicho, es un encuentro. Pues el encuentro no fue un encuentro justo, ¿verdad? De llegar a la raíz, de entender la religión del otro, que hoy en día, cuando hablamos de misión, hablamos de entender y comprender también una cultura para poder entrar y conocerla, no con la idea de conquistarla y evangelizarla, sino también conocer el contexto en donde está, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Se da este movimiento, ¿no? ¿Verdad? En donde los indígenas comienzan a ser evangelizados y ya para casi el siglo XIX, un poco antes de cuando comenzó la época de la independencia, la mayoría de los indígenas estaban evangelizados, pero había un factor. ¿Cómo los indígenas, cómo estas personas podían ¿cómo podemos decir? Crear comunión entre la fe, la religión católica y las religiones ancestrales? No olvidamos que la religión es un conjunto de creencias y ellos ya la tenían. Ya tenían principios, ya tenían una religión, pero muchas veces no había esa consonancia con la católica, ¿no es verdad? Es así que comienza la conquista, los colonizadores comienzan a utilizar lugares que eran sagrados para los indígenas para desde allí poder evangelizar. Un caso súper famoso es el de la Virgen de Guadalupe. El lugar donde apareció Nuestra Señora es donde se veneraba la diosa Tenancy. Entonces, para el pueblo, esa era una deidad, una mujer, una madre, ¿no es verdad? Y entonces comienza esto, ¿no? Y luego se da, claro, la conversión y la evangelización que vemos hoy en día y es muy valiosa, pero también comienza ya un poco la inquietud. ¿Cómo es la fe de los indígenas? ¿Está siendo realmente pura como, bueno, pura por decirlo así, ¿no? Basada, fundamentada en los valores que nosotros hoy en día podemos discutir abiertamente, o era muchas veces ante el temor, ante lo que había, no era realmente vivida como tal cristianamente, sino que había ese sincretismo, ¿no? ¿Verdad? Comenzaron ellos a poder sobrevivir con una cosa y con lo otro. No olvidemos que si nosotros vivimos bajo una imposición, bajo un colonialismo, nosotros vamos a responder a qué cosa, a protegernos, ¿verdad? Entonces comienza a haber esa relación. ¿De cuál? De ver, tengo que obedecer, tengo que seguir. ¿Por qué? Porque estoy bajo la misión, bajo las colonias, ¿verdad? Ya en el siglo XIX, cuando comienza la independencia de nuestros países, comienza otra crisis para el pueblo indígena, que es ¿cuál? Las misiones, ¿qué pasan con las misiones? Con las congregaciones religiosas son expulsadas del continente. Y no olvidemos que quienes estaban a cabeza de estas misiones eran españoles prácticamente. Entonces, al irse ellos del país, las comunidades quedan solas. Y es allí como cuando comienzan a querer sobrevivir y comienzan a adaptarse más a lo que ellos ya conocen. Porque no olvidemos que si tú impones algo a alguien, a un niño, o a nosotros nos impone, por un momento como que aguantaremos y diremos sí, pero más adelante saldrá aquello que tenemos realmente dentro, ¿no verdad? Entonces, no fue clara las prácticas, ¿no verdad? Algo que sí quedó lamentablemente fue todavía ver a la comunidad indígena como inferior. Ahora, cuando vino la independencia, ¿cuál fue aquella fuerza motora de todo lo que sucedió? También fue la comunidad indígena. Entonces, hubo este quiebre, ¿no? De cómo conectar las prácticas católicas con las religiones indígenas previas y cómo los indígenas quedan cuando son expulsados los religiosos. Entonces, no hay esa claridad, ¿no es verdad? Y ya luego los derechos de los indígenas de un inicio fue vulnerado, porque al ser impuesto algo es vulneración. Luego, en la independencia, los derechos no realmente están siendo rescatados. Hablamos de Bartolomé de las Casas y otros hombres que sí comienzan un poco ya a crear una denuncia, ¿no es verdad? Y es así que va pasando el tiempo y hoy en día nosotros podemos ver que para hablar de misión
tenemos que también, tiene que haber ese diálogo interreligioso, ese diálogo donde entendemos, donde comprendemos para proponer también, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Nos dejaron muchos avances. La evangelización sí lo hizo, ¿verdad? En cuestiones de salud, no olvidemos que aparte del genocidio, los crímenes y que lo que sucedió, también hubo la cuestión de salubridad, ¿no? ¿Verdad? De enfermedades no conocidas por los indígenas, que luego llega porque los españoles pues la comienzan a pasar, a contagiar. Entonces comienza a generar también otro tipo de conciencia, ¿verdad? La salud, la educación. Entonces hay puntos muy positivos que van quedando de esa época colonial. Ahora, si hablamos de hoy en día, ¿cómo podemos construir puentes para la fe y la práctica indígena? Es eso, la actitud humilde. Ahora se habla, incluso el Papa Francisco, si ustedes se dan cuenta, es tan interesante porque cuando nos habla de, por ejemplo, de Laudato Si, ¿de qué nos habla? Del respeto a la creación. Y no olvidemos que en nuestras tierras ancestrales, ¿quiénes son los que respetan la creación? Son las comunidades indígenas. Son los que nos enseñan hoy en día eso, ¿no? Para nosotros que creemos, que la sabemos todas, muchas veces los mestizos, ¿verdad? Aquellos, las comunidades indígenas son las que siempre han tenido ese contacto cercano con la naturaleza. Claro que ellos, claro, eran deidades, le ponían nombre, pero estuvieron esto. Entonces, ahora, ¿cuál es esa comunión? Es crear esos puentes de diálogo, de humildad, ¿no es verdad? El hecho de poder entender. ¿Y por qué no? El hecho de nosotros evangelizar nuevamente o reevangelizar es hacer una relectura de esa historia, porque no podemos quedarnos ciegos, como que no pasó. Hay que verlo, hay que aceptarlo con humildad y de hoy en día tener la capacidad de adentrar. Muy bien. Y pues eso me lleva también a mi experiencia, ¿no? Yo en mis 17 años de fuera del país, ¿no? He estado tanto en Norteamérica, he estado en Europa, he estado en América Latina y los 3 últimos años estuve en África. En África ve la misma dinámica de la colonización, la misma dinámica. La dinámica queda incluso hasta hoy, ¿no? ¿Verdad? Zambia fue colonizada por la corona británica. Entonces, hoy en día cuando tú hablas con las personas, en primer lugar, la dependencia económica y la dependencia cultural que hay con el continente. Yo creo, no quiero sonar así como que hacer comparaciones, pero si yo me pongo a ver la cultura donde yo estuve africana y la cultura indígena hoy en día está, o sea, por muchos años atrás también, ¿no? Ha resurgido, ¿no es verdad? No ha perdido, porque aún así quedaron muchos indígenas que no dieron paso a la evangelización, mantuvieron ¿cómo se llama? Sus costumbres ancestrales, se quedaron aún con eso. Y es más, ¿no? Un documento leía para preparar el tema, que es interesante que países como Guatemala, México, hace uso de la cultura ancestral indígena incluso para el turismo y lo rescata y la gente va rescatando y se va dando cuenta que hay una historia. Pero en el contexto africano, al menos en donde yo estuve, esa historia se pierde y muchas veces ellos tienen tendencia a ser más blanco que ser negro y ser africano de una historia, ¿de verdad? También por mucho ha habido las matanzas y todo eso. Entonces, ¿cómo vemos la influencia en la cultura y la identidad de un pueblo? Muchas veces esta historia, cuando está marcada por el dolor, podamos, incluso en nuestra vida personal, si nosotros hemos tenido una experiencia traumática y si no estamos sanos, siempre nos va a influenciar en un aspecto negativo de la rebeldía, de querer rechazar todo aquello que se nos proponga. ¿No es verdad? Y en muchos de estos pueblos se puede dar esta influencia, ¿no? Hoy en día. Y no olvidemos, porque nuestros jóvenes están como están, incluso nosotros cristianos, ¿de verdad? Porque hemos sido catequizados, pero no evangelizados, desde la experiencia personal con Dios, ¿de verdad? En mi experiencia misionera, esa experiencia personal con Dios me ha ayudado mucho a entender también otros pueblos, ¿de verdad? Y uno de los desafíos que yo veo hoy día es esto, ser humildes, suficientemente humildes para saber, como le decía, me parece Ibrahim, ¿no? De que yo no me lo sé todo. No es cuestión de inteligencia o conocimiento, es la experiencia que yo tengo, porque la fe me cambia, me transforma, ¿verdad? También el respeto y saber que ellos también tienen valores que son positivos. Cuando vamos a un lugar, no podemos decir, yo voy a evangelizar, ahorita me voy a evangelizar aquí al Coca. Dios ya está allí. Nosotros simplemente vamos a ser parte de un pueblo, aprender de ellos, dar de nuestra parte y colaborar con aquello que de pronto podemos hacer para seguir iluminando el camino al Señor, ¿no es verdad?
Dios ya está allí en esos pueblos. Está, es como los que vinieron los europeos, aquí estaba Dios. Lo veían de otra manera, diferente a los católicos, sí, pero estaba Dios. Entonces, otro desafío, que no podemos repetir la historia, no podemos seguir catequizando a la gente, memorizando conceptos, ¿no es verdad? Yo tengo esa experiencia ahora como docente enseño a quinto, séptimo de básica y primero y segundo año de bachillerato, ¿no? Lo que es historia de la iglesia y lo que es la Biblia. Y tú te das cuenta con los jóvenes, no podemos llenar las cabezas de conocimientos si el corazón queda vacío de la experiencia. Entonces, eso hay que fortalecer en los jóvenes, la verdad, para que ellos se den cuenta que son partes también de la misión. No nosotros que tenemos el conocimiento, sino también ellos son parte. Y no olvidemos que todos somos iglesia y seguimos construyendo la iglesia. La iglesia no se acaba, se sigue construyendo. ¿No verdad? Y también eso, no olvidemos que el evangelio es buena noticia. Y si nosotros no nos lo creemos eso como personas adultas, misioneros, no vamos a poder ayudar a los otros a que también puedan reconocer la misión que tienen, ¿verdad? Y también otras, el escucha, saber escuchar para estar abierto al diálogo interreligioso. No, en la institución donde yo estoy de las religiosas asuncionistas, pero también hay jóvenes evangélicos, testigos de Jehová, y es bonito saber que no hay esa pelea, porque nadie busca agarrar, sino es iluminar. Y algo que es muy bonito de la experiencia que vivo ahora como misionera es que el colegio, la Santa María Eugenia, ¿verdad? Entonces se basaba, ¿qué cosa? En la palabra de Dios. Entonces todo el estudio que hacemos bíblico de los niveles, yo tengo quinto grado, un quinto grado que tiene más conocimiento que muchas veces niños que de su misma edad, ¿no? Conocen, aprenden a leer la Biblia, a conocer el contexto para poder también apreciar eso e iluminar también su vida desde el diario vivir. Entonces, para no seguir, porque eso me alargaría mucho, pero un poquito de mi experiencia como misionera, ¿no? Y algo muy bonito y lo que he aprendido es esto, ¿verdad? Que Dios sigue hablando, nosotros debemos seguir siendo instrumento y los desafíos siempre van a haber, porque si no hay desafío no vamos a tener que enfrentarnos y no vamos a crecer. Y entonces con lo que mis demás hermanos han dicho es muy bonito, ¿no? Creo que la fe nos mueve y el acompañar al joven y el amor. Hay jóvenes, no solamente su contexto, nuestros contextos, el contexto que yo estoy son un poquito, son jóvenes de clase media a clase alta, y usted se da cuenta, pueden tenerlo todo, pero los niños van a una casa donde el papá y la mamá pasan trabajando todo el día. Llegan las vacaciones, se van a Europa, se van a Estados Unidos, y en la casa del diario vivir no hay nada. Y se acercan, me dicen, si estoy solo, tienen que cocinarse para ellos solos, que muchas veces diríamos solo los niños de bajos recursos. No, todos, y los jóvenes son los mismos. En África mi experiencia fue la misma. Donde estuve en Estados Unidos fue la misma. En Colombia, en Perú, es la misma. Los niños, yo decía siempre, los niños, son iguales, todos necesitan amor. Y nosotros como personas también. Y creo que si en nuestras manos está eso, desde lo que somos y lo que tenemos, aunque sea poquito, pero que lo hagamos con amor y pasión, de verdad que la evangelización va a seguir. Entonces, muchas gracias y gracias por el espacio para compartir. A ustedes, hermana Silvia, gracias por esa disponibilidad. Al final tendremos un bloque de preguntas. Los que deseen hacer preguntas, sí, pueden hacer, ¿no? Pero al final, para dar paso a todos los hermanos que participen. Hermano Daniel Paz de Loja. Adelante, hermano Daniel, le escuchamos con su testimonio. Prenda el micrófono. Bueno, he visto a tres personas, pues, comunicar y hablar, pues, los veo bien preparados, todo eso, ¿no? Bueno, yo no me he preparado mucho. Nos iniciamos en la Catedral de Loja, pues, como el señor Luis Fernando Bravo, desde 1980, con las hermanas del Mateo Bay, y en tiempos de Monseñor Golino. Estábamos allí con un grupo de jóvenes, hemos participado de la pastoral juvenil, la pastoral misionera,
congresos misioneros, juveniles, caminatas. De ahí tuve un pequeño desfase y entramos en Santo Domingo en la parroquia con el padre José Vasco en 1989 y se formó el grupo juvenil Sin Fronteras. Después con la hermana Celia, que ella había estado trabajando en sus misiones en Azogues, ella me daba el conocimiento de los jóvenes Sin Fronteras Nacional, ¿no? Con Joselito Campoverde y me acoplé pues a los jóvenes Sin Fronteras Nacional, ya que teníamos casi las mismas características, pero el grupo se fundó como Sin Fronteras, pero no habíamos copiado al Sin Fronteras porque no sabíamos de la existencia del Movimiento Sin Fronteras Nacional. Pues participamos de encuentros zonales, pues, en varias provincias del Ecuador, pues, y prácticamente no hemos tenido una formación así de consecuencia. Desde desde los propios hogares, desde nuestra propia experiencia, hemos ido caminando a la cuenta solos. Porque en los dominicos, como digo, y nos iniciamos allí y tomamos el carisma dominico, nunca tuvimos el apoyo de los padres dominicos, porque ellos, como éramos un grupo de jóvenes, todavía no muy capacitados, teníamos nuestros objetivos, nuestros compromisos de jóvenes. ¿Y quién nos dirigía? Pues era yo. Como digo, ya participaba yo de los congresos juveniles misioneros en Quito, que tuvimos después con los encuentros zonales de los jóvenes sin fronteras, y así fuimos caminando. Después en Santo Domingo nos pusieron una religiosa española. Nos dirigía, pero como éramos, como digo, un grupo juvenil. Después fuimos tomando ya cuerpo cuando fuimos con el grupo juvenil, fuimos ya con el grupo misionero, fuimos ya con el grupo de los padres de familia y fuimos tomando más liderazgos, más en el movimiento, o sea, ya fuimos un movimiento. Después tuvimos que salir de allí porque ya no había espacio y porque, como digo, éramos laicos dominicos, incluso participábamos de la Tercera Orden Dominicana. Pero como no éramos, como digo, parte innata pues, de la Orden Dominicana, pues salimos de ahí nuevamente y hemos recorrido todo el Cantón Loja en parroquias, pero hemos ido trabajando desde nuestra propia realidad, desde nuestro hogar. No hemos podido dedicarnos al 100% a la misión porque, ya les digo, no hay preparación aquí. No podemos decir, por ejemplo, que en Loja preparación no hay. Tenemos la pastoral juvenil, tenemos la pastoral misionera, pero es solamente de nombre. Por ejemplo, yo he tenido, como digo aquí, según las preguntas, había un reto. Nosotros teníamos, por ejemplo, aquí un reto, por ejemplo, decir que hubiera una escuela de formación misionera o una escuela, no sé, de formación de catequeses, por ejemplo, o una escuela de formación misionera, evangelizadora. Aquí, digamos, en Loja, los grupos solamente funcionan porque los dirige una hermanita o un hermanito. En el caso mío, nunca yo fui hermano, simplemente laico, pero con las preparaciones, con los encuentros zonales de los jóvenes sin fronteras, eso me daba un avance muy, muy grande y muy fuerte en lo que yo fui aprendiendo